Buenos días, hermanas y hermanos. Si bien es cierto que hoy día no existe ninguna religión cristiana que prohíba la cremación, como lo fue hace muchos años atrás, todavía existen religiones que, aunque no la prohíban explícitamente, se oponen a la cremación y prefieren el entierro tradicional. Por ejemplo, la religión ortodoxa oriental y otras que, aceptando hoy en día la cremación, prefieren el entierro. También la Iglesia Católica y algunos grupos evangélicos conservadores y bautistas independientes la desaconsejan. Al responder esta pregunta sobre si resucitará una persona que después de morir fue cremada, no es mi intención decir que la cremación sea buena o mala, sino simplemente explorar qué dice la palabra de Dios respecto a si puede resucitar una persona que después de morir su cuerpo fue cremado y convertido en ceniza. Veamos primero los argumentos esgrimidos por quienes desaconsejan la cremación. El principal argumento de quienes dicen que no debiéramos ser cremados al morir está basado en 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17, que dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿A qué se refiere Pablo con que no debemos destruir nuestro cuerpo porque el Espíritu de Dios mora en él? Pablo pareciera referirse más a lo que hacemos con nuestro cuerpo que al cuerpo propiamente tal. Como este versículo no está lo suficientemente claro, veamos lo que explica Pablo en la misma carta a los Corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20, refiriéndose a nosotros como templo del Espíritu Santo. Pablo dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En estos versículos se aclara el significado de templo del Espíritu Santo. Se refiere al cuerpo como templo del Espíritu Santo y cómo el pecado actúa contra nuestro propio cuerpo y contra el Espíritu Santo que habita en nosotros. En lugar de destruir nuestro cuerpo con el pecado, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo no solo mora en nuestro cuerpo, sino en la totalidad de nuestro ser. Esto es, en nuestro cuerpo, alma y espíritu. Sin embargo, al morir, nuestra alma, nuestro propio espíritu, deja nuestro cuerpo, que se corrompe hasta desaparecer. El alma queda durmiendo en un estado inconsciente hasta su resurrección, por lo que el Espíritu Santo deja de morar en un cuerpo sin vida, que se va corrompiendo hasta convertirse en polvo, como dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu o soplo de vida dado por Dios vuelve a Dios y nuestro propio espíritu duerme inconsciente en espera de ser resucitado por Dios. Esteban, al morir apedreado en Hechos
capítulo 7, versículos 59 y 60, le pide a Dios que reciba su espíritu, poniendo su confianza en que Jesús lo resucitaría en el día de la resurrección. Hechos nos dice que y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Al morir, nuestro espíritu sale del cuerpo, por lo que también el Espíritu Santo no se va a quedar morando en un cuerpo que se va descomponiendo y corrompiendo hasta desaparecer. El Espíritu Santo también sale de nuestro cuerpo. Cuando morimos, nuestro cuerpo deja de ser templo del Espíritu Santo. Entonces, para responder la pregunta sobre si resucitará una persona que después de morir fue cremada, veamos primero quiénes son los que van a resucitar. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 nos dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, tanto los buenos como los malos van a resucitar. Lo mismo dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 al 15, sobre el juicio final, hablando de todos los muertos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos resucitan, unos para vivir eternamente, que son los que están escritos en el libro de la vida, y otros para el castigo eterno, que son los que no están escritos en el libro de la vida y que sufrirán el castigo de la segunda muerte. Lo mismo dice también Pablo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, no hay excepciones. Todos vamos a resucitar, los que se salvan y los que se pierden. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, con todos sus habitantes, fueron castigadas por Dios por sus múltiples pecados. Fueron quemadas por fuego y azufre que descendió del cielo, como dice Pedro en 2 de Pedro 2:6. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todos los impíos que allí vivían fueron quemados y convertidos en ceniza. Antes de la segunda venida de Jesús, habrá un período de tribulación, donde los habitantes de la tierra sufrirán grandes plagas. Una de ellas es el fuego, el humo y el azufre, como dice Apocalipsis capítulo 9, versículos 17 y 18. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes,
los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. En la segunda venida de Jesús, todos los impíos serán quemados con fuego y azufre que caerá del cielo, como dice 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. También Malaquías, capítulo 4, versículos 1 al 3, nos dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todos estos versículos nos dicen que muchas personas impías ya fueron o serán quemadas con fuego y azufre, lo que significa que sus cuerpos serán reducidos a ceniza. También muchas personas han muerto y morirán en el mar, y sus cuerpos finalmente desaparecerán, comidos por organismos marinos. ¿Van a resucitar todas estas personas? Sí. La palabra de Dios nos dice que todos, sin excepción, vamos a resucitar y enfrentaremos nuestro juicio individual, y como resultado, los que estén inscritos en el libro de la vida vivirán eternamente, y los que no lo estén sufrirán el castigo eterno, que es la muerte segunda. Como ya vimos en Apocalipsis 20:13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. No importa cómo hayamos muerto, si nuestro cuerpo se corrompe hasta transformarse en polvo, o nuestro cuerpo reposa en el fondo del mar y es desintegrado, comido por muchos organismos que allí viven, o será quemado y convertido en ceniza. Todos vamos a resucitar. Si nuestro cuerpo después de la muerte finalmente va a desaparecer, o quedará reducido a polvo o ceniza o a solo algunos huesos, la pregunta relevante entonces es: ¿cómo o con qué cuerpo vamos a resucitar? La respuesta la da directamente Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 al 38. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No será una restauración del mismo cuerpo que tenemos. Será un cuerpo diferente, dado por Dios. Lo que se siembra es nuestro cuerpo actual, que muere y se desintegra. No se vivifica, no vuelve a vivir, pero queda nuestra identidad, nuestro ser real, nuestro yo.
es cada persona individual tal como Dios la conoce y a la que podríamos llamar nuestro yo espiritual o alma, y que sería la semilla o el grano desnudo a que se refiere Pablo, que duerme en un estado de inconsciencia hasta que resucita con un nuevo cuerpo dado por Dios. Pablo agrega en 1 Corintios capítulo 15 versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se siembra en un cuerpo animal que muere y se corrompe. Se resucita en un cuerpo incorruptible, inmortal, poderoso, glorioso y espiritual. Espiritual no porque sea un espíritu, sino porque es guiado por el espíritu y no por la carne. Nuestro cuerpo será semejante al de Jesús resucitado, como dice 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Los que estén vivos en la segunda venida de Jesús y sean salvos, serán transformados. Su cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible con las mismas características de los cuerpos que reciben los que resucitan, como nos dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Si vamos a tener un nuevo cuerpo, ¿seremos capaces de reconocernos unos a otros? Sí. Aunque sea un nuevo cuerpo, mantendremos nuestra identidad y seremos capaces de reconocernos unos a otros. Dios nos dará esa capacidad como se la dio a Pedro, Santiago y Juan cuando se transfiguró delante de ellos, según nos dice Mateo capítulo 17 versículos 3 y 4. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ninguno de ellos había visto jamás a Elías o a Moisés, que habían muerto hacía cientos de años. A pesar de nunca haberlos visto ni saber cómo eran físicamente, al verlos en su cuerpo resucitado, glorioso, incorruptible, los identificaron. ¿Cómo pudieron reconocerlos? Dios les dio ese entendimiento instantáneo. No hay otra explicación. Lo mismo nos ocurrirá cuando resucitemos en un nuevo cuerpo. Dios nos dará el conocimiento que nos permitirá reconocernos unos a otros. El cuerpo resucitado de Jesús no era el mismo cuerpo corruptible que tenía antes. Su cuerpo fue transformado en un cuerpo glorioso, que las personas no podían reconocer sin que Dios les diera este conocimiento. María Magdalena, después que habían puesto a Jesús en su tumba, buscaba dónde le habrían puesto
Y cuando fue al sepulcro y encontró la tumba abierta, nos dice Juan capítulo 20, versículos 14 al 16. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. María Magdalena, aunque conocía muy bien a Jesús, cuando lo vio no lo reconoció, sino hasta que Dios le abrió los ojos. También ocurrió lo mismo con los discípulos de Emaús, según nos dice Lucas capítulo 24, versículos 15, 16, 30 y 31. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Ellos no reconocieron a Jesús sino hasta que sus ojos fueron abiertos. Así Dios abrirá nuestros ojos y podremos reconocernos unos a otros en el nuevo cuerpo que tengamos. Una consideración final que debemos agregar a esta respuesta es responder otra pregunta relacionada, aunque su respuesta sea obvia. ¿Tiene el poder Dios de resucitar nuestra alma en un cuerpo incorruptible y espiritual, manteniendo nuestra identidad? Dios es omnipotente. Jeremías nos dice que no hay nada que sea difícil para Dios en Jeremías 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. El ángel Gabriel le dice a María que no hay nada que sea imposible para Dios en Lucas capítulo 1, versículos 35 al 37. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Si Dios ha creado todo de la nada, como dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces no puede haber duda alguna que Dios puede tomar nuestra alma, nuestra identidad, y aunque esté durmiendo en un estado de inconsciencia por cientos o miles de años, después de haber muerto el cuerpo, resucitarla y darle un cuerpo nuevo, incorruptible, inmortal, poderoso, glorioso y espiritual, con la capacidad de que podamos reconocernos unos a otros. No importa cómo vamos a morir, ni qué ocurrirá con nuestro cuerpo al morir. Nuestro cuerpo podrá corromperse y reducirse a polvo. Podrá desaparecer en el fondo del mar, comido por los organismos que allí viven, o transformado en ceniza después de haber sido cremado. No es nuestro cuerpo actual lo que importa, sino nuestra alma. Al morir nuestra alma quedará en un estado de inconsciencia
durmiendo hasta el momento de su resurrección. Todos resucitaremos, pero algunos para vida eterna, que recibirán un cuerpo incorruptible, inmortal, poderoso, glorioso y espiritual, y otros para el castigo y la muerte eterna. Cada persona es libre de decidir si al morir quiere que su cuerpo sea enterrado en una tumba o sea cremado. Para quienes tomen la decisión de ser cremados, pueden tener la seguridad que eso no afectará el hecho de que igualmente van a resucitar. Lo importante es estar inscritos en el libro de la vida antes de morir, lo que lograrán todos aquellos que creen y aceptan a Jesús como su Salvador. Que Dios te bendiga.